Buenos días. ¿Qué tal? ¿Hay alguien nuevo aquí hoy? ¿Alguien nuevo? ¿Sí? Espera que pase José delante, tuyo, porque si no te tapa. Se tapa 3. ¿Te pones de pie, por favor? ¿Nos dices cómo te llamas? ¿Te puedes poner de pie, que te conozcamos? Ah, Leonel. Leonel ya... Sí. Leonel es el hijo de Leonel y Rosa. ¿Sí? ¿Y viene alguien más contigo? Saray. ¿Es tu Saray? Ok. Bueno, ya sabemos que se llama Saray. El Leonel, ella Saray. Le damos un aplauso de bienvenida. ¿Alguien más nuevo? ¿Alguien más nuevo? ¿Te voy a señalar la mano? Sí. ¿Te pones de pie, por favor? Sí. ¿Tienes vergüenza? Ah. Nosotros somos gente amable. Y aquí están prohibidas todo tipo de críticas. El que critica se va al infierno, derecho. Así que nosotros, con toda nuestra amabilidad y con todo nuestro cariño, te recibimos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Grecia. ¡Viva Grecia! Grecia, te damos la bienvenida. Un aplauso de bienvenida para Grecia. Gloria a Dios. Estoy recién llegado y me he venido sin gafas. He tenido que ir a comprar unas al chino. Estas son del chino. Recién compradas del chino, porque me he olvidado mis gafas en casa. Vamos a ver. Uy, José, te veo doble. Gloria a Dios. Muy bien, hemos pasado unos lindos días en Estados Unidos y muy intensos. Algunas cosas hemos ido contando, y otras que casi me arruinan un poquito el viaje a Estados Unidos. Cuando fui allá, vi un espíritu nacional, las banderas por todos lados, y vi un espíritu nacional fuerte que aquí en España, pues a veces no tenemos ni bandera, no sabemos qué bandera tenemos, no sabemos qué himno tenemos, no sabemos la letra del himno y todo ese tipo de cosas. ¿Alguno sabe la letra del himno español? España es diferente. España es diferente, ¿sí? España es diferente, otro mundo. Y entonces, a los pocos días sucedieron los atentados y vi todos los problemas que había y la falta de unidad nacional frente a los problemas nacionales, y casi me arruina el viaje. Me puse mal y hice algunas publicaciones que no debería haber hecho, de las cuales me arrepiento. Pero ahora vamos a ver algunos personajes bíblicos. Vamos a ver un personaje bíblico que tenía un gran poder de Dios, tenía una percepción y una relación con Dios muy fuerte, pero al mismo tiempo a veces la mostaza, el yo se sube y nos excedemos en lo que Dios nos manda. En ningún lugar he escuchado predicar de esta forma, o sea, este carisma, este matiz del profeta Elías, del que vamos a hablar. En ningún lugar lo he escuchado, y algunos van a pensar que, bueno, voy a hacer casi un sacrilegio, yo que sé, metiéndome con el profeta Elías. No, vamos a entender, comprender cuál fue el problema del profeta Elías en su magnitud, en su totalidad, poniendo todos los matices. ¿Sí? Hay una palabra en Santiago, apóstol Santiago, que dice sobre Santiago 5:17. Antes que se me olvide, el próximo domingo tenemos entre nosotros al pastor Jaime de Bruin. El 17. El domingo 17 tenemos con nosotros al pastor Jaime de Bruin. Es el fundador de la iglesia Agua de Vida y fundador de otras iglesias en Fuencarral. Es un misionero holandés que ha fundado varias iglesias aquí en España y ahora tiene un ministerio que está trabajando con matrimonios que tienen problemas,
sobre todo matrimonios que están dedicados al pastorado, saben que a veces los pastores también tenemos problemas. ¿Sí? ¿Sí, no? Seguro, ¿no? ¿Sí? Y entonces, se dedican a tratar con parejas que han sido heridas o que tienen problemas, ¿ok? Eso me hace pensar y también en que vamos en breve, empezaremos a dar algunos talleres sobre matrimonio, sobre la vida matrimonial, la relación con los hijos, etcétera, 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 que está un asunto que está mucha gente, muchos sectores de la sociedad están intentando deteriorar. El diablo está intentando deteriorar. Y eso es muy importante. Es muy importante para el enemigo, pero es muy importante para nosotros, porque la familia es la célula de la sociedad. Si se destruye la familia, la sociedad empieza a destruirse y enfermarse. Amén. Bien, entonces decíamos que este pasaje de Santiago, ¿lo tienen? Santiago 5:19, 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y continúa diciendo en el 19, hermanos, si alguno de vosotros errare de la verdad, y alguno le convirtiere, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es así, sucede, pero no debe ser así entre los hijos de Dios. Amén. Y un pasaje más de este texto, que no me va al ordenador. Si echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y agua amarga, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Las higueras no pueden dar uvas, ni las uvas pueden dar aceitunas, ni viceversa. El único árbol que da frutos del bien y del mal, ese es el hombre y la mujer. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. ¿Sí? Y no he visto ningún árbol natural que dé frutos del bien y del mal. Pero Dios, que cuando hizo el Edén, pensó en América y en China y en las Filipinas. Donde quiera que vas, hay árboles que dan frutos del bien y del mal. Y ese somos nosotros. Eso somos nosotros. El hombre. Eso es una metáfora. No hay ningún árbol que dé frutos del bien y del mal. El único árbol que da frutos del bien y del mal somos nosotros. Y hermanos, eso no debe ser así. Es así por naturaleza. Pero no debe ser así. Somos muy difíciles los seres humanos. Por donde quiera que he ido he visto esto. Árboles, multitudes de árboles del bien y del mal. Cantidad de árboles que dan frutos del bien y del mal. Y todos están deseando recibir el bien. Todos están deseando recibir afecto. Todos están deseando recibir cariño. Pero hay pocos que lo dan. Todos estamos esperando recibirlo. Pero no te quedes esperando recibirlo. Bendiciendo serás bendecido. ¿Sí o no? Diga conmigo. Bendiciendo serás bendecido. Es que hay algunas personas que son difíciles de querer. No me gusta hacerlo mucho esto, pero no le des ni un abrazo ni nada al que tienes al lado. Pero sobre todo a las parejas. Y no mires al extraño, mira a la pareja, a tu pareja. Al que más cerca tuyo tienes. Y déjate querer. Déjate querer. Dile otra vez. Déjate querer.
A veces está queriendo, pero no se deja bien. Hay gente que la agarra así, parece que tiene espinos. Tienes que andar a 2 metros de él, ¿ah? Y esperando que baje los espinos para poderle dar un abrazo. Pero uno de los animales más difíciles en la selva son los espinosos, estos que tienen, ¿sí? Un león intentaba comerse un puercoespín de este y cada vez le ponía los pelos así. Y el león salía chamuscado, se tenía que sacar los pinchos de la nariz de todos lados y no sabía cómo hacerlo. Y el león sabía que tenía que agarrarlo por la parte de abajo, que no tiene pelos, pero a ver cómo le da la vuelta. Cada vez que le metía la mano para darle la vuelta, se pinchaba. Y todo su afán era ver si daba algún paso en falso, pero el puercoespín no se movía, con todas las espinas así de punta. Arrastrando las espinas a ras de suelo, cosa que el león no pueda meter la mano por ahí porque se pincha. Y a veces hay personas que somos así. Estamos necesitando afecto. No he ido a ningún lugar que la gente no necesita afecto. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente va a la iglesia como una liturgia, como si fuera una liturgia, un devocional, y saluda a la gente, está allí, hola, hola, adiós, 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 buenos días, me voy a mi casa. Y salen sin decir nada. O si te tienden la mano así de lejos. Qué gusto conocerte. Salto como un mono y lo agarro. Le doy un abrazo. Porque en Estados Unidos no se pueden dar abrazos. Está muy mal visto dar abrazos. Cuando vayas a casa de alguien, a las señoras le das la mano. Y yo iba y daba la mano, el extranjero, el extraño. Y después ellos se conocían. Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se daba la mano. Y yo no. Nosotros no, ¿por qué no? No teníamos confianza. Así que al próximo lugar que llegue, hola señora, buenos días, ¿cómo está usted? Uy, 2 besos, sí, dos. En España damos 2, somos muy generosos. Y después vi que los amigos se daban un abrazo. Algunos eran buenos amigos, eran buena gente. En otros lugares no se abrazan. Y entonces, cuando yo me iba, digo, yo también soy amigo. Un abrazo. Aleluya. Cuando veas a alguien difícil para amar, hay algunos que son como un puercoespín y el león no le puede dar la vuelta, ¿vale? Pero espera que baje las espinas. Y cuando baje las espinas, que es el momento que menos te pueda pinchar, dale un abrazo. Dale un abrazo. Toda la sabiduría del mundo, todo el conocimiento se concentra en esto, en la capacidad de amar, de dar afecto, en la sabiduría y en la gracia para llegar al corazón de los demás. La simpatía es la llave que abre la puerta de los corazones. ¿Sí? O la simpatía es la llave que abre la puerta a la amistad. Y el amor abre las puertas de los corazones, la llave que abre las puertas de los corazones. La esperanza es la llave que abre todas las puertas. Así que, hermanos, estamos en un lugar donde lo que se tiene que notar es el afecto. El afecto. Y yo voy a tratar de predicar también de una manera amable y afectuosa, aun cosas que a veces son un poco difíciles de compartir. Primera Reyes 18, 1-3. Vamos a mirar un poquito la vida del profeta Elías. Elías, según algunos diccionarios, unos dicen que quiere decir instrumento de Dios. Yahvé es mi Dios, quiere decir Elías. Yahvé es mi Dios. Y una expresión, ya un matiz mío. Él es mi Dios. Él es mi Dios. Y el significado un poco más sencillo, pero un poco más difícil de explicar, porque nadie lo ha comentado, nadie lo comenta nunca por ahí, es Él y Yah. Eran 2 pronombres de Cristo, uno de ellos muy abreviados. Él, cuando hablaban de Dios, decían Él.
sin ningún calificativo, pues es una cosa muy abstracta, porque Dios es muy difícil de definir. Y el que es Yahweh quiere decir el que es qué, sin ningún calificativo, pues no dice nada, y lo dice todo, porque estamos hablando de un Dios infinito, y un calificativo define, pero el que es no define, y Él tampoco define a nadie. Está hablando de una persona abstracta, algo que es indefinido, que no está bien definido. Pero el nombre de Elías quiere decir Él y Yah. Tanto uno como otro son dioses, o sea, son nombres de dioses verdaderos. Había dos tendencias en Israel muy poderosas, una de ellas era el eloísmo y otra el jehovismo, y él en ese tiempo quiere hacer una unidad de Israel, del pueblo de Israel, por lo menos a nivel espiritual. Y él se pone ese nombre, El y Yah. Y en inglés, si separamos las letras o la frase, se puede leer también El y Yah, El y Yah. ¿Sí? Y en armenio también, El y Yah. Yah es una abreviatura del nombre Jehová y la encontramos 21 veces en el Antiguo Testamento, 18 en los Salmos y 3 en Isaías. Yah o Yah es una abreviatura de Jehová o de Yahvé, ¿sí? Y él toma ese nombre y se lo apropia y se llama a sí mismo, o le llaman así, El y Yah. Y nosotros decimos Elías, sin saber bien qué es lo que todo eso significa. Pero bueno, vamos a dejarlo eso ahí porque eso ya entraría en otro tema. Vamos por la predicación. ¿Tienen 18.1.3, Primera Reyes 18.1.3? ¿Sí? ¿Lo tienen todos? Pasados muchos días vino palabra del Señor a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acaz y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Habíamos leído en Santiago que Elías era un hombre como nosotros, semejante a pasiones como las nuestras, y que oró a Dios y no llovió por 3 años y 6 meses, ¿sí? Y volvió a orar a Dios y vino la lluvia, ¿sí? Fue pues Elías a mostrarse a Acaz y había gran hambre en Samaria. Y Acaz llamó a Azías, que era el mayordomo de su casa, y Azías era en gran manera temeroso del Señor. Azías era un siervo de Acaz, para no leerlo todo, era un siervo de Acaz y amaba a los hombres de Dios y refugió a 100 de ellos en una cueva, los llevó en grupo de 50 y los metió allí en una cueva 100 y allí los alimentó a pan y agua. Y este argumento lo hace valer delante del profeta Elías, porque el profeta Elías era un hombre que el afecto no era lo suyo. ¿Sí? El afecto no era suyo quizás porque nos pasa como nos pasa a veces a nosotros, nos sentimos solos. Él se sentía solo porque él solo había quedado en Israel, el único profeta. Pero este hombre le está diciendo que él había metido en una cueva a 100 de ellos y los había alimentado a pan y agua, pero Elías no le prestó mucha atención al asunto. Cuando Dios le había mandado que fuera a decir a Acaz que yo iba a llover sobre la tierra, que por fin iba a llover sobre la tierra, este hombre, Abdías, tenía miedo de Acaz y se le apareció a Acaz y le dijo, ve y dile a Elías que voy a verlo. Digo, Señor, tú sabes que yo soy un hombre temeroso de Dios y que he procurado atender a los hombres de Dios, a pesar de que soy siervo de Jezabel, pero he procurado atender a los hombres de Dios y tú no me puedes hacer a mí esto, porque yo voy a ir a Elías y le voy a decir, mira, Acaz, Elías viene a verte, o te vas a encontrar con Elías en tal lugar, y después el Espíritu de Dios te lleva a otro lugar, y viene Elías y no te encuentra, y me va a cortar el cuello a mí. Por favor, no hagas esto a tu siervo, y así le ruega una y otra vez. No, dile que voy a presentarme. Y al final le creyó y fue a dar las buenas nuevas o la noticia a Acaz. Amén. Aconteció que cuando Acaz vio a Elías, le dijo a Acaz,
¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió, yo no perturbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Bien, era el momento en que Elías tendría que haberle dicho a Acaz, mira, ¿sabes una cosa? A pesar de que ustedes han dejado a Dios y se han vuelto a los Baales y están repudiando el mensaje de Dios y la palabra de Dios, sin embargo Dios tiene misericordia de ustedes. Mira, ve a esa casa porque va a llover. No le dijo, no le presentó, no realizó aquello para lo que Dios le había mandado. Dios le había dicho, ve y dile acá que va a llover sobre la tierra. No le dijo que hiciera nada más. No lo vemos, que le dijera que hiciera nada más. No hay ningún mensaje que le diga, mira, pues de paso haces esto. No, ves y dile acá que va a llover sobre la tierra, que por fin va a llover sobre la tierra. Le podía haber dicho lo que dice en el capítulo 18, versículo 41. Entonces Elías le dijo acá, sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una gran lluvia. Podría haber terminado la cosa ahí y haber seguido su ministerio profético o, de alguna manera, haber seguido sin provocar lo que más tarde provocó. ¿Sí? No le dijo que va a llover sobre la tierra, le dijo, envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo. Creo que estoy leyendo en el 19 por ahí. En el monte Carmelo y a todos los profetas de Asera que comen a la mesa de Jezabel. 18:20. Entonces Acaz envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. 18:22. Entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado. Este era el argumento suyo para sentirse mal. Y este es a veces nuestro argumento para sentirnos mal. Solo yo he quedado. Y era verdad, en cierta medida era verdad, pero ya habíamos comentado que el siervo de Acaz había guardado 100 de los profetas en una cueva. Y Dios más tarde le dijo que no había quedado solo, que había unos 7.000 que no habían doblado sus rodillas con los que tenía que trabajar. Pero él sentía esta soledad y vivía ocultándose siempre. La gracia de Dios con él, cuidándolo y haciendo milagros, pero sintiéndose solo. Solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y ahí lo voy a parafrasear yo. Los hizo venir sobre el monte Carmelo y les dijo, y los provocó y les dijo, ¿qué os parece? El Dios que haga descender fuego del cielo, ese será el Dios verdadero. ¿Aceptáis el reto? Sí, de acuerdo, todos aceptamos el reto. Muy bien, pues que empiecen primero los de Baal y los de Asera, o los de Asera y los de Baal, lo que quieran. Allí ya empezaron a hacer sus ritos. Pusieron unos carneros, unas vacas allí, tendidas sobre el altar. En ese lugar estuvimos mi esposa y yo, hace un tiempito atrás. Y hay un despeñadero impresionante, un barranco impresionante. ¿Sí? Hay un llano arriba, donde hay ahora una iglesia católica, de los carmelitas, ¿sí? Y un monumento a Elías, al profeta Elías. Y después por la terraza das un paseo y hay una vista panorámica de todo el valle de Jezreel muy, muy bonita. Pero hay un despeñadero impresionante. Reunidme a todos aquí. El que haga descender el fuego del cielo, ese será el Dios verdadero. Elías era un especialista en hacer bajar fuego del cielo. ¿Saben? Cuando yo me convertí, al primero que fui a buscar en las Escrituras no fue a Jesús, fue a Elías. Aunque fue Jesús el que apareció en mi visión cuando yo estaba rogando a otros dioses de la India. Fue Jesús el que apareció en mi visión. Digo, yo soy a quien tú estás buscando. ¡Wow!
ahí cambió mi vida y también después de haber estado una semana ahí encerrado, mi padre forzó la puerta justo cuando tuve la visión esa y me hizo bajar del cielo de un tortazo que me mandó a la otra parte. Pero eso no se me va a olvidar nunca, jamás. Fue una experiencia tremenda. ¿Sí? Pero mi papá ya estaban mosqueados porque llevaba una semana encerrado en mi habitación. Cuando ellos iban a trabajar, yo estaba de vacaciones, cuando ellos iban a trabajar, yo salía, iba al baño. ¿Sí? Y no comía. Y mi mamá tocando la puerta, hijo, por favor, ten misericordia de ti mismo. Y mi padre, hijo, que te la voy a dar, sal fuera. Y al final tuvo que forzar la puerta y el golpe de la puerta me hizo reaccionar y recobré la conciencia. Pero no me dio mucho tiempo. Nada más que me recuperé la conciencia, estaba sentado y me intenté levantarme y mi padre ya estaba cabreadísimo. Y bla. Usted no sabe lo que es un tortazo de mi padre. Le puedo asegurar que se ven las estrellas, pero bien. De día y todo. No hace falta esperar a la noche para ver el Camino de Santiago. Se ven las estrellas de día. Y como estaba del otro lado y me quedé descolocado, pues fui para allá y me pegó otra y me puso en el medio. Dios, aleluya. Yo estaba con el profeta Elías. Era el profeta Elías, era mi ídolo. Era la persona que a mí me atraía, porque me dedicaba también a la ufología y todo eso. Me había dicho un amigo que Elías era un extraterrestre, porque había subido al cielo en un carro de fuego. Y entonces yo leía al profeta Elías y me emocionaba el profeta Elías. Y el profeta Elías hacía bajar fuego del cielo y ¡wow! Chamuscaba 50. Oh, yo me emocionaba y lloraba. Si yo soy un varón de Dios, que baje fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y así en tres ocasiones. Y bajaba fuego del cielo y los consumía. Y digo, ¡ay! ¡Qué emocionante esto! ¡Qué poder! Así que, pero después empecé a ver los defectos del profeta Elías. Entonces empecé a ver que el Señor Jesús le dice a sus apóstoles, a Juan y Santiago y Juan, y le dice, ¿quiere el Señor que hagamos descender fuego del cielo por esta gente ignorante, torpes, que no han escuchado el Evangelio? Hacemos bajar fuego del cielo que los consuma a ellos y a todos y los chamuscamos. Esto también andaría como yo. Y el Jesús le dijo, no, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Anda, vámonos. A veces nosotros nos chamuscaríamos a alguien. Estamos aquí, esto habla siempre de cosas eternas, ¿eh? ¿Sí? Habla de nuestra actitud. Y la actitud que estaba en ellos está con frecuencia en nuestro. La envidia es la misma. Antes se envidiaba un camello, hoy se envidia un Mercedes, pero la envidia es la misma. ¿Sí? No ha cambiado. La Biblia está hablando de principios y cosas eternas. Y el profeta Elías tenía ganas de chamuscar unos cuantos más. Y les provoca al pueblo y les dice, entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado el profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Aquel que haga descender el fuego del cielo, ese será el Dios verdadero. ¿Están de acuerdo? Sí, venga, vamos, empecemos el programa. Empiecen ustedes, venga. Y allí, dando vuelta los de Baal en torno al altar, guau, 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 dice que pegaba muchos gritos, guau, 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 eso resuena esto en las películas, ¿no? Guau, 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 no bajo fuego del cielo. Tendremos que sacarnos. Se cortaban en los brazos, hacían correr sangre y gritaban y seguían gritando. Y Elías tira allí sobre una piedra. Este espíritu es el sarcasmo mío que a veces suele herir. Por eso algunas publicaciones las he cortado, ¿sí? Las he retirado, porque el sarcasmo mío a veces es muy fuerte, parecido también al de Elías, pero a veces el nuestro también, el de ustedes que a lo mejor no son tan sarcásticos como yo, pero por ahí también agarra la picazón. Sí. Y Elías allí tirado sobre la piedra, venga, va, griten más, que es que a lo mejor vuestro Dios es un comerciante y está de camino y no os oye. Sigan gritando a ver si... A lo mejor está durmiendo la siesta. Sigan gritando a ver si lo despiertan. Y ahora empiezan los de acera. Venga, cortándose. Griten más fuerte.
que vuestro Dios estará dormido y no escucha. Tienen que gritar más fuerte, burlándose de ellos sarcásticamente. Sí. En Primera Reyes 18:36. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y ahí se puso a orar. Y ¡wow! Descendió fuego del cielo. Previamente les había dicho, echen agua. Mire que había escasez, pero el Monte Carmelo es una fuente que tiene muchos recursos. Es un lugar donde hay varias fuentes y no es un monte Carmelo, sino que es una pequeña cordillera en Israel, no es solamente un monte. Y es un lugar al norte, bien al norte de Israel, y era el que más verde parece ser que mantenía, y ahí está lo que llaman la fuente de Elías. Y dice, échenle agua a las reses, échenle agua sobre la leña, échenle agua, a ver si que va a caer fuego. Y este dice, a nosotros no nos ha salido ni una chispa, y este le está echando encima agua. Y a la hora del sacrificio, a las 6 de la tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde, se puso a orar y oró así, como hemos leído. Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y fíjense que habla de Israel, no de Judá, siempre habla de Israel. Él estaba queriendo establecer la unidad entre Judá e Israel. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Yo no lo veo en las Escrituras que Dios le mandara eso. No se ve. Ustedes lean lo que hemos leído al principio y dice, y aconteció que cuando Acaz vio a Elías, lo primero que hemos leído, después que había pasado mucho tiempo, vino palabra del Señor a Elías en el 3er año diciendo, ve y muéstrate a Acaz y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Ese era el mandato explícito que tenía y concreto que tenía. ¿Sí? Ese era el mandato que tenía. No tenía otro mandato. Pero él se lió allí. Todos los profetas de Baal y de Asera comían con Jezabel. Era una mujer que había sido criada educada en la idolatría de Baal y de Asera. Era un dios terrorífico al que se le sacrificaban los niños. En fin, una tipa que no, si tenía que sacrificar a un niño o sacrificar a alguien, no se le revolvía mucho el estómago. Lo hacía sin temor. Era una mujer, esa era la mujer perversa por excelencia en la Biblia. Si cuando alguien se refiere a una mujer mala, Jezabel. Aquí no hay ninguna como esa, pero tenemos que hablar de ella, y no hay nada parecido. Alguna picadura podemos largar alguna vez, pero no con esa mala leche. De Jezabel, ¿ok? Cuando llegó la hora del sacrificio, oró a Dios y pidió a Dios, y Dios hizo descender fuego del cielo que consumió el holocausto, que consumió las víctimas, que consumió la leña y que lamió el agua que habían echado sobre la leña y sobre los animales. Descendió fuego del cielo. Y entonces todo el pueblo vio que Dios, que Jehová, que Yahvé, que Yahweh era el Dios verdadero. Y todos se pusieron de acuerdo con Elías. Este es el Dios verdadero, este es el Dios verdadero, no hay otro Dios, este es el que ha hecho descender fuego del cielo, este es el Dios verdadero. Muy bien, puesto que es el Dios verdadero, echen mano a todos los profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Asera, échenles manos, degüéllenlos y échenlos por el torrente hacia abajo. Cariñoso el hombre. Yo seguro que me he convertido, ¿sí? Sigo a Jesús. Ya hablo de este gran hombre, pero veo también sus cosas. ¿Cómo? ¿Por qué si él dice que por mandato suyo hace estas cosas, no vemos que haya dicho que fue por mandato de Dios? Lo dice él, el profeta. Tenemos que creerle. Bien, empecemos por creerle, pero vamos a analizar después los demás textos para ver si eso era así
o no fue así. ¿Sí? Puso en compromiso a Dios. Digo, para que esta gente vea que tú eres el Dios verdadero y que yo soy tu profeta. Lo puso en compromiso. Y Dios, cuando alguien le pone en compromiso, a veces obedece, pero después te la da a ti también. Y Dios tuvo de él misericordia y lo socorrió. Hasta aquí fue todo bien. Se había sentido fuerte, confiado en Dios. Se había burlado de los profetas de Baal y de Asera. Y había realizado un gran milagro y alcanzado una gran victoria. ¡Wow! Tenía todo en su mano. ¿Qué le importaba Jezabel si tenía todo el pueblo de su mano? Podría haber generado una revolución y ahora decir, venga, ahora vamos a buscar a Jezabel, que es la que alimentaba a todos estos profetas. Y todo el pueblo lo hubiera seguido. Estaban enloquecidos con el milagro que había sucedido. Jehová es nuestro Dios, Jehová es nuestro Dios y Elías es nuestro profeta. ¿Le suena eso hasta la actualidad? Jehová es nuestro Dios y Elías es el profeta. Yo soy el único profeta que ha quedado y soy el que ha manifestado el poder de Dios. Todo el pueblo estaba con él. Nosotros a veces nos cuesta situarnos en el contexto histórico, pero eso hubiera sido una revolución terrible. Pero es que Dios no le había mandado nada de eso. Y el hombre ya no sabía cómo salir de ella. Primera Reyes 19, 1. Entonces, y Acaz hizo saber a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan, Primera Reyes 19, 2, estoy leyendo ahora. Entonces Jezabel envió mensajeros a Elías diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Se vino a Beerseba, la última ciudad de Judá, frente al desierto de Zin, próximo a la península de Sinaí, o ya casi forma parte de la península del Sinaí. Ahí dejó a su criado. Ustedes no nos hemos encontrado alguna vez nosotros en una situación parecida en la que nos ha ido todo bien, nos ha salido todo perfecto y que nos comeríamos el mundo. O en alguna situación que hemos tenido éxito pero no sabemos bien cómo nos ha llegado y después para continuar con ello no contamos con los recursos o con la preparación, la formación necesaria. Nos ha caído algo en las manos que nos ha salido por sorpresa. Situaciones en las que, wow, pero ¿y ahora cómo continúo? Elías se encontró un poco así. No le vino tanto la cosa por sorpresa, porque él sabía que oraba a Dios y respondía. Pero a veces a los evangélicos y a los cristianos nos ocurre también así. En una ocasión, estábamos en un culto donde la fe se estaba manifestando con un poder tremendo y yo estaba al lado de un hombre de Dios, era muy jovencito entonces, y había una mujer en una silla de ruedas y le dijo, levántate y anda. Pero así, pasando por el pasillo, pam, 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 y agarró a la mujer y se levantó y anduvo. Y casi el que se queda paralítico es el predicador. Se quedó paralizado, asombrado de semejante milagro. Porque la conocían a la mujer. Y era una mujer que llevaba muchos años sin caminar, paralítica. Y fue y le dijo, levántate y anda, en el nombre de Jesús. Sí, pasaba, iba en volandas. Y a veces Dios obra así. Y nosotros no lo creemos demasiado. Y no atribuimos la gloria a Dios. Yo solo he quedado, pobrecito de mí, yo soy. Y eso a veces justifica la violencia, justifica la agresividad. El sentirse solos, el sentirse marginados. Cuando uno tiene muchos pinchos es porque se siente marginado o se siente atacado.
Y hay que esperar a ver si se le caen los pinchos, que ya es muy difícil, pero estamos en un proceso, en el proceso de Dios, y tenemos que esperar el tiempo adecuado, el momento adecuado para acercarnos a la otra persona y que no nos pinche, porque ha sufrido tantos desengaños y ha vivido tantas ilusiones, que no solamente los problemas son de los demás, que a veces también nosotros los generamos, sino... Si no hubiera ninguno que genera problemas, no habría problemas. Pero ¿y si estamos nosotros entre ellos también? ¿Qué les parece? ¿No lo han pensado alguna vez? Que nosotros podemos estar también entre los que hacen problemas, entre los que causan dificultades. Entonces, hermanos, no esperes a que vengan a darte un saludo, a que vengan a darte un abrazo. Sal de ti mismo. Aparta los espinos. Ven, hermano, que esta parte está limpia, me pongo de pie, los pinos los tengo en la espalda. Como puerco espín. Si me agacho, ya estoy en defensa. Pero si me levanto, como el tigre intentaba levantar al puerco espín, que se pusiera de pie, darle la vuelta y atacarle por la barriga, entonces nosotros no esperemos que nos levanten como al puerco espín, nos den la vuelta. Nos levantamos y nos ponemos de pie y los pinchos caen para atrás. Hermano, ven, dame un abrazo. No, cuidado por atrás que tengo un tornillo. Que tengo un tornillo, yo tengo un tornillo aquí atrás, tengo 7 tornillos. No por nada, es para que no me lo rompas. ¿Sí? Ven, dame un abrazo. Empecemos a sonreír. Hermanos, estamos llamados a eso, a salir de nuestro cascarón. Somos individuos, personas individuales, pero también somos sociales. Necesitamos al otro. Nuestra relación con Dios es personal, pero la otra es semejante a esta. Ama a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a ti mismo. Mire que digo próximo y no prójimo porque eso suena muy lejos. Al próximo. Al próximo. Texas. México. ¿Cómo es? ¿México? Ah, ya. Se han adaptado al castellano moderno. Me lo están estropeando. México con X. Próximo. Prójimo. ¿Qué es eso de prójimo? ¿Qué es eso de prójimo? ¿Dónde está el prójimo? El próximo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a ti mismo. Y lo más próximo que tenemos a veces es nuestra pareja, nuestros hijos. Y por ahí debe empezar la obra de Dios. Y aquí está empezada así. Amén. Vamos a analizar un poquito más al profeta y a ver qué sacamos de aquí. Hoy es que estoy descontrolado sin las gafas. ¿Sí? Elías era una persona tremenda. Era capaz de hacer descender fuego del cielo, resucitaba muertos, reproducía el aceite y la harina en las vasijas de la viuda, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar ahora, que enfrentó a reyes, que ponía y quitaba reyes, porque nombró al rey de Asiria y al rey al rey de Siria y al rey, no me acuerdo del otro lado, pero ya lo leeremos después. Era un personaje que hacía grandes milagros, ponía reyes, quitaba reyes. Ahora se asusta ante la amenaza de una señora, reina, claro. Pero si era capaz de poner y quitar reyes y hacer todos los milagros que hacía, y le estaban buscando por todos lados y nunca le encontraban, y cuando alguien se encontraba con él tenía miedo, dice, va a descender fuego del cielo y me chamusca. Si se enfada este tío, lo tengo mal. Le tenían miedo. Y estaba escondido y además de que estaba escondido es que nadie quería encontrarse con él porque le tenían miedo. Y ahora resulta que este hombre que tiene estos poderes de Dios se siente amedrentado por una mujer. Después de esta victoria era el momento propicio para haber formado una gran revolución, como dijimos. Tenía a todo el pueblo de su parte, pero quizás lo que no tenía de su parte, y él lo sentía mucho, era a Dios. ¿Y por qué no se sentía apoyado por Dios? Yo lo voy a explicar ya, y ahora lo matizo. Dios no le había mandado que hiciera ese desastre que hizo y esa mortandad que hizo. A mí Dios no me mandó que yo escribiera determinadas cosas,
porque estaba cabreado como un choto, igual que el profeta Elías. El profeta Elías estaba cabreado. Y es un peligro cuando el poder de Dios viene sobre una persona, o una persona tiene poder de Dios y no tiene humildad o control suficiente. Ese día que les conté y otro día después, que también me ocurrió a mí, veníamos con el pastor, no me quiero acordar de su nombre, si acaso. Es mayorcito, no tengo ningún problema. El pastor Rubén. Y un día viajé con él se llama Rubén Naranjo y yo, Alfredo Manzano. Fuimos a sacar un billete del tren y el tipo nos quedó mirando y dice, ¿se ha venido la vuelta hoy? Veníamos en el tren, en el autobús, perdón, en el colectivo, como dicen en Argentina, era en Argentina. Iba un señor fumando un puraco delante, pero iba bien adelante. Pero toda la chimenea del humo, un semejante puro de esos así gordos que se fumaban antes, no sé si fumarán ahora también, pero y nos venía todo el humo. Y él, que tiene problemas en los bronquios, tiene que estar tomando eso, ¿cómo se llama? Ventolin de ese. Estaba el hombre, sí. Y la gana que nos dio de maldecirlo, Señor, que se le caiga el poco pelo que tiene este y se le incendie el puro. Y bueno, nos miramos el uno al otro y ya íbamos a darle caña. Pero dijimos, no, Dios no nos manda estas cosas. Pero el pastor Rubén se cabreó mucho. Dios, Señor, si ese puro, si se le pusiera del revés y le quemara los bigotes a él. Si hubiera todo el poder de Dios en nosotros, por ahí ese hombre se queda sin pelo. Y a lo mejor con los labios quemados y chamuscados, como el profeta Elías. No necesitamos hacer descender fuego del cielo, nada más que hubiéramos agarrado el puro, ya estaba. ¿Sí? Por eso Dios no nos da poder. Y cuando suceden estas cosas y sucede el poder de Dios y se manifiesta por la fe el poder de Dios, hay que atribuir la gloria a Dios y quedarse uno en el molde. Porque después vienen las ínsulas. Y en Argentina se dice a uno, le pincharon el globo. Le pincharon el globo. Se infla uno como un globo. Bueno, a los globos, los que se inflan como un globo, pues tienen un cierto sentido de inocencia. De tontera, pero de inocencia. Le puedes abrazar porque un globo se abraza y no pasa nada. Lo único que le puedes dar un mordisco y lo explotas. O pincharlo. Pero a un puercoespín no se le puede abrazar. Y el puercoespín ya es otro tipo, me ha hablado de otro tipo de persona. Gente árida, gente que no está inflada, sino que está frustrada, amargada, y a veces no hay cómo entrarle, no hay que decirle, y a veces también nos encontramos que cuando intentamos ser amables con los demás, no nos contestan con la misma amabilidad y tenemos que sufrirlo. Pero el mandato de Dios es a que seamos gente amable, amorosa, son derivados del amor de Dios. Y si tenemos el amor de Dios, tenemos que empezar a ser amables y amorosos, es decir, comprensivos con los demás. Esto de amor y amoroso a veces parece que hoy día solamente se relaciona con la sexualidad o con la pareja. Pero no, hay amor de padre, hay amor de madre, hay amor de hermanos, hay amor a los hijos, hay amor a los amigos. Tiene varias facetas, varias partes el amor. ¿Sí? Amor filial es amor de familia. ¿Sí? Amor héroe es el amor de pareja. Amor ágape es el amor de Dios. Y el amor de Dios no va dirigido, no implica todo en la vida. Hasta mi trabajo tengo que aprender a hacerlo con afecto, con amor. El que trabaja en lo que le gusta es un bendito de Dios. Porque tiene la mejor bendición que Dios puede dar, trabajar en lo que te gusta. Este hombre que tenía todo este poder y que había aprendido a vivir ocultándose, ¿qué le importaba ahora tener miedo o quejarse de Jezabel? Pues se va otra vez al campo, a las cuevas donde vivía y punto, y no le vuelven a encontrar más nada. ¿Por qué tenía que tener miedo de Jezabel?
Tenía miedo de Jezabel porque cuando uno no tiene a Dios, te metas donde te metas, te encuentran. Y a veces teniendo a Dios, pasas por en medio de la gente y no te ven. Jesús pasaba por en medio de la gente y lo veían como un milagrero. El único y el primero que vio a Jesús como era fue Juan el Bautista. Qué personaje tan extraño, extravagante. Tenía una piel de camello, melena larga, no se bañaba mucho. Pero era una asceta. Y cuando vio a Jesús bien vestido, bien parecido, no le dijo, miren, ahí viene el niño chulo. Miren cómo vivo yo, cómo tiene que vivir un hombre de Dios. Haciendo ascesis, viviendo con langostas y miel y gracias. Viviendo una vida dura y difícil en el desierto. Y mira a este, señorito. Esto me hace pensar a mí, en muchos religiosos, que a la mínima critican al otro porque dijo tal cosa que se salen de los cánones y de los principios religiosos que él tiene estructurado en su mente. Y empieza a criticarlo. Así era Santiago, el hermano de Jesús. También criticaba a su propio hermano. Vivía en una secta, los nazarenos. Pero Juan, cuando vio a Jesús, dijo, wow, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él oíd. Y cuando fue a ser bautizado por él, digo, yo tendría que ser bautizado por ti. Hombre, tú eres el niño guapera, yo tendría que ser bautizado por ti. No lo dijo por la vestimenta, ni por el aspecto que tenía, ni porque no vivía como él vivía, sino porque veía más allá de lo que aparenta, más allá de las apariencias, más allá de donde nosotros vemos. Vio lo que había en su interior y vio que en su interior había un hombre espiritual, que había una identidad, una entidad espiritual de grandes magnitudes y dijo, yo tendría que ir a ti y tú vienes a mí. Tenemos que tener esa capacidad para ver en los demás las cualidades y las virtudes y no primero el juicio. Primero la misericordia, luego el juicio. Y primero va el juicio. Y después la misericordia si es que hay algo, si es que queda algo. Pero primero lo desollamos bien, o la desollamos bien. Así no es de extrañar que nos sintamos sin la autoridad de Dios. Porque lo que Dios nos manda es que primero es la misericordia, el amor, el afecto. De tal forma que el que no ama no ha conocido a Dios. Así es que por mucha sabiduría que tengas y por muchos juicios que cargues sobre los demás y que entiendas o veas que se salen del canon y de las enseñanzas teológicas y doctrinales que tú tienes, que te han imbuido desde la juventud y se sale de ellas y los juzgas por ello, tu sabiduría no sirve para nada. Porque si no hay amor, esa sabiduría es inmunda. Es del mundo, no es de Dios, de donde el que no ama no ha conocido a Dios, así que empieza a practicar la misericordia, el afecto, y lo hagas como Elías buscando gente. Y este es el milagro más, sobre el que más se ha predicado de Elías. La gran hazaña de Elías y el poder de Dios sobre Elías y cómo se manifiesta el poder de Dios y lo grande que es el poder de Dios. Y nadie habla del drama que tuvo que vivir el profeta Elías porque se sintió desamparado de la mano de Dios y ya no tenía cueva donde esconderse. Lo vamos a ver más adelante. Habíamos leído 1 Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿De qué está hablando? Si tendría que estar contento por el éxito que ha tenido. ¿Cómo es que ahora está deprimido, bajoneado? Triste, amargado, deseando la muerte. Basta ya, Señor. Quítame la vida, ya no quiero vivir más. No soy mejor que mis padres. Es decir, está aceptando que ha cometido un error. Elías, vamos a hablar bien de ti ahora, no te preocupes. Vamos a contar lo mejor de ti.
no soy mejor que mis padres. Está dando a entender que ha hecho algo indebido y que se siente mal por ello. Amén. Pero el ángel de Dios no le dejó deprimido. Nosotros muchas veces vamos a entender, vamos a quebrar los principios de Dios. Y vamos a hacer cosas como las que yo hice en Estados Unidos. No las hice mal contra los Estados Unidos, sino contra los españoles. Fue una palabra un poco fuerte. Y siento haber ofendido a alguno, que alguno pueda haber ofendido. ¿Sí? Pedir disculpas no te quita la autoridad. Así que pido disculpas por si en algún momento a alguien le pudo ofender, pero estaba realmente molesto porque veía en Estados Unidos algo que falta en mi país. Muchas cosas faltan. Yo estuve en un lugar donde había, en el condado de Kent, donde había como 2000 y pico de pozos de petróleo, y digo, Dios mío, y aquí en España no tenemos ni uno. ¡Qué miseria! Pozos de petróleo por todos lados, había una loma, todo así, kilómetros y kilómetros, y parecía que estaba la loma llena de mosquitos. Pues eran bombas pequeñas, porque el petróleo no está a mucha profundidad, bombas pequeñas, todo lleno de tuberías. Y ¡ay, Dios, lo que es esto! ¡Ay, Señor! Y en mi país no tenemos ni uno. Claro, dependemos de otras fuentes para ello. El profeta Elías se encontró en ese lugar deprimido. Y en esa depresión y en esa rabia que tenía, en ese dolor que tenía por sentirse desamparado de Dios, estaba huyendo, pero no estaba huyendo, ahora no estaba huyendo, antes no estaba huyendo, antes se escondía y se burlaba de la gente, como se burlaba de los profetas de Baal y de Asera. Ahora buscaba esconderse, antes Dios lo cubría, ahora estaba buscando esconderse, no sabía dónde meterse y quería morirse, pero el ángel de Dios le tocó, le dijo, Elías, se durmió, sueños. Se durmió, apareció el ángel de Dios, le tocó y dice, Elías, levántate y come, que grande caminata te espera. Comió y se volvió a dormir y el ángel lo volvió a tocar. Elías, levántate y tira para adelante, que te queda largo camino. Y así se fue al monte de Oreb, que no está en el monte Sinaí, sino que está en Arabia. Y allí, Primera Reyes 19:9, y allí se metió en una cueva. Siempre este hombre vivía de cueva en cueva. Donde pasó la noche. Y aquí vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Está quejándose. Sí, y el Señor Jesús, Dios no nos viene con reproches. Y lo que hiciste tú, que he matado a los profetas y tal, y no sé qué, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y todo lo que estás cargado tú, ¿qué? El Señor calló. Callará, de amor callará, se gozará con cánticos, sí. El Señor calló. Pero él está excusándose y está dando una idea de que está despistado el hombre. ¿Qué haces aquí, Elías? Es que sabes qué ha pasado, Señor, que me he tenido que venir por aquí porque han matado a todos los profetas, han derribado tus altares y han violado todas las leyes y todas las normas que teníamos en Israel y se han vuelto a los Baales y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ah, bien, vale. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, el Señor, que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz suave y delicada. Y al oír Elías, esta voz cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz a él diciendo,
¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Te has desviado? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te encuentras así, Elías? ¿Qué has hecho, Elías? ¿Por qué has desobedecido, Elías? ¿Por qué has dejado de escuchar mi voz? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué mandato mío estás cumpliendo? ¿En base a qué palabra que te dije estás aquí? No has venido aquí en base a la palabra de Dios, has venido aquí como un refugiado, como un prófugo. Alguien que está huido de la justicia y estás huyendo de la justicia de Dios, pero has venido al monte de Dios para encontrar y volver a encontrar la justicia de Dios. Cuando nos encontremos así, perdidos, ¿qué hay de mi vida, Señor? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por dónde andas? ¿Cuál debe ser la dirección que debes tomar en este tiempo en tu vida? ¿Qué hago con mi vida, Señor? Cuando el Señor te diga, ¿qué pasa contigo? Es que estoy así, así, venga ya, levántate. Me sale el Elías, ¿no? A mí también. Dios, Señor, líbrame. Gracias por Elías, pero quiero ser como Jesús. Aleluya. Levántate. Dios no estaba en el fuego. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el viento que rompía las peñas. Dios no está en esas cosas que a nosotros nos impresionan tanto. La etiqueta, el ir a la iglesia más chachipiruli, tener el último iPhone, ir como una cuquita. Dios no está en las cosas que a nosotros nos impresionan y en las que nosotros ponemos los ojos. Dios está en el silencio, en lo apacible, en lo amable. Y Elías se había mostrado como un torbellino, arrasando con todo, manifestando el poder que Dios le había dado y llevándose por delante a un montón de gente. Quizás habría otras formas de hacer las cosas. Y quizás Dios me diga a mí, oye, Alfredo, está bien que te chinche mucho, que no tengas ni un himno, que no tengas una bandera y que no sepas ni en el país que vive, pero te la aguantas. Habrá otras maneras de solucionarlo. Habrá otras maneras de solucionarlo. Aleluya. Está saliendo fuego. Gloria a Dios. Cuidado. Al oír a Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la puerta de la cueva y aquí vino una voz del cielo que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por... Hay aquí un tema con este por. Hay un tema con este por que tengo medio libro escrito sobre este por. Fíjense ustedes si da para escribir un por. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Otra vez lo vuelvo a repetir porque se le aparece 2 veces. Y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y lo vuelve a repetir. Y le vuelve a dar la manija y siempre con el mismo rollo. Y así estamos nosotros a veces en la vida, con el mismo rollo. ¿Qué pasa contigo? Es hora de que empieces a caminar. Es hora de que empieces a abrir tu corazón. Es hora de que empieces a dar y no estar esperando siempre recibir. Porque somos más bendecidos cuando damos que cuando esperamos recibir. Porque nos hacemos pobres y miserables a nosotros mismos. Empieza a dar. Abre tu corazón y empieza a dar afecto. El que no te han dado. Ese afecto que no te han dado, no sigas tú sembrando lo mismo. Es tiempo de sembrar la buena semilla. No sigas sembrando lo mismo. Si no has recibido afecto y te sientes a veces sin afecto y tu corazón está dolido, no empieces a hacerlo por tu cuenta. Ve al monte de Dios, ve a Oreb, voy a buscar a Dios y Dios te dirá, ¿qué pasa contigo, fulanito? ¿Qué pasa contigo, señorita? ¿Qué pasa contigo, señora? ¿Qué pasa contigo, caballero? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Es que sabes qué pasa, que fulanito me hizo tal y cual cosa. Vale, hombre. Ya lo sé. Pues me voy a vengar. Voy a hacer lo que hiciste tú. ¿Y qué hice yo?
te vengaste de tus enemigos. De tus enemigos te vengaste. Pero tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque algunos de tus enemigos son mis amigos. Tú haz lo que yo te digo. Que tu visión es muy corta. Y la mía ve el planeta y la tierra y la creación entera. Amén. Amén. Aquí vemos que Elías se había pasado 3 pueblos de lo que Dios le había mandado. Ve a decirle a Elías que va a llover sobre la tierra y fíjense ustedes la que lió. Fíjense ustedes la que lió. Así le pasaba a un amigo mío, que nadie lo quería escuchar en la iglesia. Fue uno que me costó muchísimo. Tenía espinos por todos lados. No había forma que se dejara querer. Una cara larga, así de seria siempre. Y no le caía bien el pequeñajo. Y entonces a la salida de la puerta de la iglesia había que dar un paso así un poco grande y me ponía allí. Y cuando venía todavía se tenía que agachar para saludarme, de grandote que era. Y digo, si te humillas te saludo. Y así lo fui ganando poco a poco. Y tenía revelación de Dios, pero tenía una pizca así de Dios que era preciosa, pero le metía lo suyo. Y la gente no lo quería escuchar. Y yo lo escuchaba. Y viene un día y me dice, eres un vivo, ¿eh? Si con esa cara tan grandote y con esa cara que tienes así, tan serio que estaba siempre, tú eres un vivo, ¿eh? Digo, ¿así? ¿Por qué? Porque te aprovechas de todo lo que Dios me da a mí. Ah, ¿y te parece mal? Nadie te quiere escuchar y yo te escucho. Saco la paja del grano y me quedo con el granito que hay que vale la pena. Y te escucho y los demás no te escuchan y encima dices que soy un vivo porque sé discernir lo que es de Dios y lo que tú te inventas. Y ahí ya no empecé a ser tan amigo de él, pues ahí me lo gané. Digo, no te inventes tantas cosas. Mira, esto que has dicho es de Dios y está bien y basta ya y no me le añadan más historias, más cosas raras. Esto es de Dios y esto me lo quedo porque soy un vivo. Y aprovecho todo lo que sea de Dios y todo el que tira algo de Dios, yo lo aprovecho. Está acostumbrado a hacer de chatarrero. Gloria a Dios. Perdón, hermanos. Y le dijo el Señor, y él respondió, he sentido un bebé, bueno, ya lo hemos repetido una vez más, y le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino, ahora sí que ya tenemos un mandato de Dios, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Ninsi por rey de Israel. Y este sí que la lió parda también en Israel, y cumplió la palabra del profeta Elías. Y ungirás para que sea profeta en tu lugar a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y será que el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Ahora es el Señor el que está tomando venganza. Y no lo está haciendo por sus siervos. Lo hace por Inri, ¿sí? Y por Hazael, rey de Asiria. Fueron los que hicieron una gran limpieza, ¿sí? Incluidos en la casa de Acab. Hermanos, quiero quedarme con esto. Sin la autoridad de Dios, sin el mandato de Dios, si nos excedemos, estamos fuera de la cobertura de Dios. Y eso nos pasa muy seguido. No me lo cuente. No me lo cuente. Me pasa a mí. Y no son muy diferentes de Dios. Nos zafamos de la cobertura de Dios. ¿Hay alguien que me pueda poner un poquito de música? Nos zafamos de la cobertura de Dios. Y entonces nos sentimos mal. Solo yo he quedado, no me quiere nadie. El trabajo no me va bien, lo otro no me va mal. Estoy dolido por aquí, dolido por allá. Hermanos, no debemos ser así. No debemos ser así. Elías se pasó
se pasó. Este pasaje de las Escrituras, donde tantos pastores y tantos líderes hablan de él, y donde se ha levantado un monumento en honor a este grande evento, nosotros estamos sacando algo que yo por lo menos no he escuchado a nadie. Un error de Elías. Es como si Dios me da un camión para conducir y transportar cosas y me salgo de Madrid y lo meto en la Rambla. Es que Dios me dice que haga tal o cual cosa y me va bien. ¡Uy, qué bonito! Y ahora me la creo y me influye, en vez de dar la gloria a Dios. Somos criaturas de Dios y lo que Dios haga a través mío es la gloria de Dios y no mía, porque yo no me hice a mí mismo ni a mí misma. El profeta Elías hizo una gran hazaña, Dios lo cubrió, pero se tomó la justicia por su mano. Dios no le había mandado eso, lo dijo él, porque si no después no estaría arrepintiéndose y diciendo: basta ya, Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados. Está reconociendo su pecado, está reconociendo que se pasó 7 pueblos. Hermanos, esto es para recapacitar en nuestra vida. Si Elías, que era un hombre semejante a nosotros, podía decir que se detuviera la lluvia y se detuvo 3 años y 6 meses, y volvió a pedirle a Dios y volvió a llover, y fíjense lo que era. No te sientes poca cosa a pesar de todo. Toma tu camino donde lo dejaste o donde te desviaste. Retoma la senda. Retoma el camino. Porque Dios no te ha dejado. Es tú que dejas a Dios. Y vuelve al monte de Dios y vuelve a consultarle a Dios: Señor, ¿qué pasa conmigo? Por ahí viene el Señor: ¿qué pasa contigo? Eso digo yo, ¿qué pasa contigo? Es que sabes qué pasa. Cuéntale a Dios, ven a Dios, dice, y hacemos a cuenta. Elías estaba hablando en el silencio, estaba hablando al silencio, pero se sentía la presencia de Dios. No había ninguna forma física, sentía la presencia de Dios. Y a veces nosotros, cuando nos dirigimos a Dios con sinceridad, hablamos como si hubiéramos perdido la razón. No nos inventemos una oración, porque eso no es una oración. Hablemos de nuestro problema, carguemos nuestro problema en la soledad y sepamos que Dios recibe nuestras palabras y Él responderá a nuestras palabras. Y entonces ya habrá una guía, ya habrá un camino, ya no haremos las cosas por nuestra cuenta. Él sabía que ahí había que limpiar y había que hacer algo, pero es Dios el que lo tiene que hacer. Y entonces le dijo: ve y vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Josafat, de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le dejó planificado toda su vida en un encuentro con Dios. No en una simple revelación, sino en un encuentro con Dios, no en una... ¿Cómo es? ¿Cómo se dice en inglés esto? ¿Sinfonía? ¿Psicofonía? No. Teofanía. No, teofanía es encuentro con Dios. No encuentro la palabra. La revelación de Jesucristo, una revelación de un asunto en particular. Pero cuando viene una teofanía, un encuentro de Dios, un encuentro con Dios mismo, Él ordena tu vida y tus pasos para toda tu vida. Y así ordenó los pasos de Elías para que ungiera, hiciera todo lo que tenía que hacer en su vida y dejar detrás de él a un testigo, es decir, a un profeta en su lugar, que sería Eliseo. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Recurrir a la fuente
recurrir a Dios para que nos dé el gozo y la alegría sin que se surja prepotencia, desprecio hacia los demás, indiferencia ante los demás. Hermanos, hemos sido llamados a amarnos, a practicar el amor y el afecto. Si alguno no quiero que nadie me lo tergiverse, el afecto fraternal. Diga conmigo, afecto fraternal de familia. Aleluya.